En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 29 de noviembre de 2024, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador Asofar. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar nuestro programa, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, saludamos también y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Claudio Alvarado. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo está en este, último viernes del mes de noviembre? Y este fin de semana se nos acaba noviembre, todo esto. Exactamente. Hola Mario, hola Enzo, señores auditores, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, Radio Portales, muchas gracias por darnos este espacio. Oye, y muy contento Enzo por los avances, y Mario, por los avances que ha tenido en la investigación de los incendios forestales de principios de año, ¿ya? No quiero, hay gente que ya está confesa y está claro, hay otras personas que se está investigando, no es que los quiera prejuzgar, ¿ya? Pero por lo menos hay avance. Y me alegra también que no sean los conejos los únicos culpables ¿cómo se llama?, de propagar los Claro, incendios, los conejos del ministro de Vivienda. Hay es seres verdad. humanos, como siempre se ha dicho, esto es acto del hombre. No necesariamente son actos de rebeldía política, pueden haber otros intereses, pero es el ser humano el que está normalmente detrás de estos incendios. Así que muy contento de que las investigaciones estén avanzando. Y eso indudablemente que disuadir a otros que saben que la tecnología hoy día es capaz de encontrar a aquellos que inician incendios forestales. Es cierto, Francisco, es verdad. Ya, vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos, 27 de noviembre de 1520. Me voy a anticipar un poquitito a algo que voy a decir después, pero descubrimiento de Chile. En esa época, de 27 de noviembre de 1520, en esa época ya se estaba descubriendo Chile. Bueno, ¿qué pasó en ese 27 de noviembre? Hernando de Magallanes da al océano que descubre al salir por la boca occidental del estrecho que acaba de atravesar el nombre de Océano Pacífico. ¿Cuál es el estrecho que acaba de pasar? El que hoy día se llama Estrecho de Magallanes. Este hecho marcó el final de la primera exploración europea, también un punto importante, de parte de Chile. Magallanes fue un explorador y navegante nacido en Sabrosa, Oporto, en el año 1480. Partió con 5 naves desde Sevilla en 1519 y el 21 de octubre de 1520 descubrió el estrecho que lleva su nombre, el cual separa América del Sur continental
del norte y a Tierra del Fuego del sur. El navegante portugués murió en la isla de Mactán, en las Filipinas, el 27 de abril de 1521, en un combate con más de 1500 guerreros de una tribu de aborígenes. El líder de esa tribu era Lapu Lapu, una ola ¿cómo se llama? Con un filipino. Todos los filipinos saben que ese era Lapu Lapu. O sea, que el líder que lo mató fue Lapu Lapu. Y yo lo que quería comentar es que la historia de Chile dice que Diego de Almagro descubrió Chile en el año Claro. 1536. Ahora, primero, lo descubrió, por eso que decía que era importante, que decía ahí la crónica, dice Claro. exploración europea. Porque la verdad es que aquí en Chile habían habitantes. Habían llegado hacía 20.000 años, cada vez se descubre, ¿cómo se llama?, rastros más antiguos de cuando se pobló América. ¿Ya? Así que aclarar primero que es el descubrimiento por parte de europeos o para Europa. Bueno, Diego Almagro, decía yo, descubrió Chile en 1536, pero Magallanes ya había estado en el sur de Chile 16 años antes. No quiero cambiar la historia de Chile, como está escrita, me parece bien, Claro. pero tengamos presente que Magallanes ya 16 años antes había estado ¿cómo se llama?, en el sur de Chile, y no era y allá también había población, así que él tampoco fue el descubridor del extremo sur de América, ya había gente que había llegado con anticipación. Había pisado 16 años antes territorio chileno. Sí, porque además desembarcó ahí ¿cómo se llama? En Fortescue, hizo una misa, ¿Verdad? la primera Tiene misa razón. católica que se hizo en ¿Verdad? Chile. Sí, sí, Claro. sí, tiene razón. Es cierto. 24 de noviembre de 1860, se dicta la Ley de Instrucción Primaria. Esta ley establece la gratuidad de la educación primaria para ambos sexos, bajo la tutela del Estado, y que por cada 200 habitantes deberá existir una escuela de niños y otra de niñas. Se dictó en la presidencia de don Manuel Montt Torres, que estuvo en el decenio de presidente de 1851 a 1861. Con la cantidad de niños que hay hoy día, si hicieran una escuela una de hombres y una de mujeres por cada 200 habitantes, habrían un par de niños por escuela más o menos. Claro, claro. 26 de noviembre de 1865. 2 meses después de iniciada la guerra contra España, se produce el combate naval de Papudo, donde la corbeta Esmeralda, mandada por William Rebolledo, captura a la goleta Virgen de la Covadonga, la misma que el 21 de mayo de 1879 resulta vencedora en Punta Gruesa. Y yo quiero agregar, la Esmeralda que capturó la Covadonga es la misma Esmeralda que se inmortalizó en Iquique ese mismo día. La unidad de guerra española pasó a engrosar nuestra pequeña escuadra, como su tercer buque. En esta acción participa gran parte del curso de los héroes guardiamarinas, que 3 días después son ascendidos a tenientes segundos. Recordemos, como decíamos recién, que la Esmeralda de Iquique fue construida en 1856 y fue el primer buque propulsado por vapor que tuvo la Armada de Chile. Y es la misma Esmeralda, la que capturó la Codonga, que estamos recordando ahora, la que 14 años después combatió junto con la Codonga en Iquique. Bueno, perdón, y uno de sus guardiamarinas que estaba embarcado ahí en la Esmeralda era el guardiamarina Arturo Prat. Correcto. Claro. Oye, y Juan William Rebolledo, hijo de John Williams, Juan Ah, Guillermos, que tomó posesión del Estrecho de Magallanes a nombre del Estado verdad, de Chile. sí, es verdad, es verdad. 24 de noviembre de 1901, desde las gradas del astillero Lever Murphy, ubicado en Caleta Barca, fue botado al agua el buque farero vapor Meteoro II, de 800 toneladas. Su construcción significó un importante logro realizado por la industria ubicada en Los Roqueríos, donde más tarde se alzaría las dependencias del Hotel Miramar. Y ahí está hoy el Sheraton Miramar. Naufragó el 18 de mayo de 1918 en el lado oriental del Cabo Dungeness, es decir, el Cabo Dungeness es el que marca la entrada al Estrecho de Magallanes desde el Océano Atlántico. O sea, este buque estaba navegando en el Atlántico. Decíamos que naufragó en esas condiciones debido a su imposibilidad de usar su máquina ante un temporal extremadamente fuerte en el siniestro, perdón, extremadamente fuerte. En el siniestro fallecieron 13 marinos. 25 de noviembre de 1904. En alta mar y navegando entre Valparaíso y el archipiélago de Juan Fernández, los cruceros Esmeralda y Presidente Errázuriz realizan la primera comunicación telegráfica sin hilos en Chile a 50 millas de distancia. Solo 3 años después de que Marconi consiguiera materializar este avance tecnológico mundial,
Fundamental en el desarrollo de las comunicaciones, la Armada, pionera en los avances tecnológicos, lleva adelante este hito nacional, instalando en pocos años una red de estaciones de Arica al Faro Evangelistas, que fue utilizado por el Telégrafo del Estado por varios años hasta que instalaron su propia red. La verdad es que la historia de las telecomunicaciones de la Armada está llena de hechos históricos importantísimos para el desarrollo del país. Y Mario Mateluna está aquí con nosotros, es telecomunicante, es de esa saga la Armada, así que Mario, felicitaciones por todo lo que a ti te compete. Perdón, claro, y esta es que es una efeméride, el 25 de noviembre de 1904, eh, es la fecha que se conmemora la especialidad de telecomunicaciones en la Armada, todos los 25 de noviembre, así que estuvimos de aniversario ahí hace poquitos días atrás. Y solamente agregar muy cortito, y uno podría, yo me apasiono con este tema, es muy interesante la historia de cómo nació esto, pero un detalle, nadie podría creer que una de en la red de radioestaciones de la Armada, una de esas estaciones estaba en Frutillar. ¿Qué hace una estación naval en Frutillar? Era parte de esta red, porque la red tenía que tener estaciones ubicadas cada cierta cantidad de kilómetros, porque, para poder tener comunicación entre ellas. Y había una en Frutillar. Cosa muy curiosa. En Frutillar hubo una radioestación naval en esa época. Sí, oye, y había también una ahí ¿cómo se llama? En el extremo sur de Chiloé, donde está el ventisquero. Ah, me estoy poniendo viejo. ¿Cómo se llama ahí en la Laguna San Rafael? Ah, En la Laguna San Rafael también había también había una radioestación. Sí. mira, cada cierta cantidad de kilómetros tenía que haber una estación. Bueno, bueno, detalle, ¿eh? ¿Por qué, por qué se eligió Juan Fernández, el sector de Juan Fernández? Porque hay un señor, trabajaron en esto, fueron dos técnicos, ingenieros que vinieron ¿cómo se llama?, de Inglaterra, el señor Richard y el señor Evans. Entonces, ellos hicieron los cálculos que, ¿cómo se llama?, triangulando con Juan Fernández, se podía llegar hasta el extremo sur de Chile. Entonces, la idea era inicialmente era hacer una triangulación desde el continente Juan Fernández y ahí unir el extremo sur de Chile. Y después, ¿no es cierto?, la idea era cubrir por estaciones terrestres, ¿no es cierto?, el territorio a lo largo del país. Bueno, pero hay una serie de antecedentes bien interesantes en la historia de las De las telecomunicaciones. telecomunicaciones. 29 de noviembre de 1984, ayer, culmina el proceso de mediación papal de Juan Pablo II, suscribiendo Chile y Argentina un tratado de paz y amistad, con la firma en la Ciudad del Vaticano, bajo el arbitraje del Papa Juan Pablo II. Este acuerdo puso fin al conflicto del Beagle, que llevó a ambos países al borde de la guerra de 1978, por la disputa de las islas Picton, Lennox y Nueva en el canal Beagle, al sur de la isla de Tierra del Fuego. El tratado estableció que, primero, fijó el límite entre los dos países desde el canal Beagle hasta el pasaje del Drake al sur del Cabo de Hornos. Segundo, determinó que el mar occidental es chileno y al oriente es argentino. Y tercero, ambos países se reconocieron mutuamente las líneas de base rectas que delimitan las aguas jurisdiccionales. Las líneas de base rectas son trazados arbitrarios, por decirlo de alguna manera, o con alguna base, ya que unen puntos en la área donde la costa chilena se desmembra, digamos, de Chiloé al sur, para fijar las bases, la referencia para proyectar la zona económica exclusiva o las posesiones marítimas, territoriales marítimas del país. Algunas efemérides: 22 de noviembre, Día de la Educación Parvularia y del Educador de Párvulos. El 22 de noviembre de 1944 se inició la formación universitaria de las educadoras de párvulos con la creación de la Escuela de Educadoras de Párvulo en la Universidad de Chile, para asumir la educación de niñas y niños menores de 6 años. Su primera directora y fundadora fue Amanda Labarca. Nuestros saludos para las tías, las educadoras de párvulas, la educadora, antes decía de nuestros hijos, ahora digo de nuestros nietos. 22 de noviembre, Día del Fonoaudiólogo. El año 1974, las autoridades de la Universidad de Chile firmaron el decreto que permite la
continuación ininterrumpida de la carrera de fonoaudiología. Lo hemos comentado ya antes, ¿ah? Es poco conocida la labor de los fonoaudiólogos, pero cada vez que encontramos a una persona que tiene problemas de fonética, que tiene problemas para hablar, que se sea o qué sé yo, que los gogos, ¿ah? etcétera, es porque los papás no lo llevaron al fonoaudiólogo. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En República Dominicana, el año 1960, fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en manos de la dictadura de Rafael Trujillo. En su honor, la ONU le dio el año 1999 su carácter oficial para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo. Desgraciadamente, en algunos momentos se va a excesos, como todo lo que estamos viviendo aquí en el país, pero el respeto a la mujer es una condición sine qua non que debe respetar la raza humana. 25 de noviembre, Día del Paramédico, conmemora la importante labor que realizan los paramédicos y técnicos en enfermería, apoyando día a día la labor médica y de enfermería en las consultas, pabellones quirúrgicos y todas las áreas relacionadas con el trato y atención a pacientes sanos o enfermos. Niño, adolescente, embarazada, adulto y, como nosotros, Mario, adulto mayor. Adulto mayor. Así es. Esas son las efemérides que teníamos para el día de hoy. Muy bien. Y se nos está pasando muy rápidamente el tiempo, así es que vamos de inmediato con el primer punto de la pauta, que como desde hace mucho tiempo atrás es tradicional en nuestro programa, las historias de Valparaíso. Y el día de hoy, queridos amigos, vamos a hablarles del Palacio Carrasco. La referencia para esta crónica está tomada desde la página web del Consejo de Monumentos Nacionales y desde la página web de Todo Viña. A ver, la crónica dice que la ciudad de Viña del Mar, fundada en 1874, fue reflejo de la expansión económica y demográfica experimentada por nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX. El territorio en el que se asienta perteneció desde el siglo XVII al comerciante portugués Francisco Álvarez, Álvarez con S, siempre lo repetimos, cuya descendencia loteó y subarrendó parte del predio, dando inicio a la urbanización de la zona. Años más tarde, la inauguración del ferrocarril Santiago-Valparaíso en 1855 favoreció la llegada de nuevos habitantes a esta parte del litoral, convirtiéndolo en un foco de atracción para las familias acaudaladas por su cercanía con el puerto de Valparaíso. La idea de convertir a Viña del Mar en una ciudad fue iniciativa del ingeniero José Francisco Vergara, casado con doña Mercedes Álvarez, heredera de los terrenos. También Álvarez con S, heredera de los terrenos, decía. El proyecto concretado en 1874 se complementó en 1879 con la creación de una municipalidad que facilitó la administración y habilitación de la zona. En el transcurso de las décadas siguientes, esta zona se subdividió en quintas en las que importantes familias de la época instalaron sus residencias de veraneo. De esa manera, Villa del Mar se constituyó como un espacio urbano caracterizado por la sofisticación y elegancia propias de la élite chilena de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Aquí estamos hablando del el tema urbano, el tema vivienda, pero también acabamos de recordar la efeméride, ¿no es cierto?, de la autadura del meteoro, ahí en el astillero de Lever Murphy, en Caleta Barca. También hubo mucho asentamiento industrial en esa época. O sea, juntos, o sea, ahí convivieron dos realidades. Eh, eh, el asentamiento urbano con casas habitaciones, ¿no es cierto?, casas quintas, ¿no es cierto?, con casas muy hermosas como el palacio que estamos comentando ahora, que vamos a comentar ahora, pero también hubo mucho auge industrial. Bueno, el Palacio Carrasco, inaugurado en 1924, es un ejemplo del proceso descrito, ¿no es cierto?, de esta urbanización con el loteo, ¿no es cierto?, y la implementación de quintas en Viña del Mar. En 1903, el empresario salitrero don Emilio Carrasco adquirió la propiedad de una manzana ubicada en Avenida Libertad, entre las calles 3 y 4 Norte, con el objetivo de construir una vivienda para su familia. En 1913 encargó esta responsabilidad al arquitecto francés Alfredo Azacond, famoso por haber realizado otras importantes edificaciones en nuestra zona,
como el edificio del Valparaíso Sporting Club y el Palacio de La Rioja, que también son obra de don Alfredo Azacón. Y también ¿cómo se me fue ahora? El que está arriba en el cerro, tan bonito, el que está arriba en el cerro, en el cerro, ah, Castillo, el cerro Castillo. Ah, claro. el El, Castillo, oh, se me fue el nombre, Yarur, el que fue de los Yarur, el Palacio efectivamente. Yarur. No sé qué nombre tiene. La otra vez lo tratamos, ¿ah? Pero, Sí, lo tratamos, sí, pero se pero conoce en Viña del Mar sí, como el Palacio así es. Yarur Bueno, o el Castillo Yarur. este señor, el arquitecto francés Alfredo Sacón, fue el realizador de varias de estas edificaciones famosas que tenemos acá en nuestra zona. Y aquí estamos viendo con Francisco dos fotos preciosas, ¿no es cierto? Una en donde está ya en fase de terminación, ¿no es cierto? Ya se está terminando la construcción del Palacio Carrasco. Y otra foto de 1930. Y se ve, queridos amigos, en esa época el Palacio Carrasco tenía, por lo menos en la parte frontal, tenía una suerte de muro que delimitaba la La propiedad, propiedad. digamos, por el frente, pero muy hermoso, ¿no es cierto? Un muro que asemeja como una reja, digamos, pero muy hermoso. Ya, desgraciadamente, el señor Carrasco, estamos hablando, ¿no es cierto?, que el palacio fue inaugurado en 1924. Desgraciadamente, el señor Carrasco nunca pudo ver completamente terminada, perdón, las obras, o esta obra, pues falleció un año antes de la inauguración, 1924 dijimos, o sea, falleció el 8 de julio de 1923. Los hijos decidieron poner la propiedad en venta el mismo año de su inauguración. Curioso eso, Francisco, ¿ah? Siendo un palacio tan hermoso, nuevo, curioso que no lo hayan habitado. Claro, es un año después de su inauguración fue puesto en venta. Bueno, entregándosela a los señores Walter Bindoff, Eduardo Gavins, Nicanor Señoret, perdón, y Guillermo López. En 1930, el alcalde de la ciudad, don Manuel Osa Saint-Mary, compró la propiedad a nombre de la municipalidad, destinándola como sede edilicia. Esta condición se mantuvo por 40 años, hasta 1965. A partir de ese momento, el inmueble experimentó un acelerado proceso de deterioro, después de 1965, por supuesto, favorecido por la acción de eventos telúricos que llevaron incluso a pensar en su demolición. En 1975 el edificio fue restaurado y reacondicionado por el municipio para convertirlo en el Centro Cultural de Viña del Mar, inaugurado en 1977. En esta oportunidad se rediseñó también el espacio circundante, instalándose en el frontis del edificio la escultura de bronce La Defensa, realizada nada menos que por el artista francés Auguste Rodin en 1978, que fue traído 1878. perdón, 1878, disculpen, que fue traído desde Francia por gestión del alcalde de la época, don Gustavo Lorca, y fue instalado inicialmente en las afueras del Sanatorio Marítimo, hasta septiembre de 1977, cuando fue llevado al frontis del Palacio Carrasco, reemplazando la antigua Plaza de las Banderas que se encontraba en el lugar cuando el edificio fue sede de la Municipalidad de Viña del Mar. Y aquí estamos viendo un acercamiento, una foto acercamiento de la famosa estatua La Defensa de Rodin. Mira qué hermoso, ¿ah? Tenemos nosotros aquí en la recta de la Salina, Francisco, una réplica del Pensador de Rodin, pero ahí, entre 4 y 5 Norte, en la Avenida Libertad, tenemos una Entre 3 estatua, y 4 Norte. Entre 3 y no, 4 Norte no, entre 3 y está, 4 claro. Norte. Uy, Francisco, que ando mal. Pues yo estoy muy quisquilloso. No, 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 que está muy clarísimo, está muy claro. Qué bueno que me corrija. Entre 3 y 4 Norte tenemos nada menos una estatua original de Rodin. Mira, y traída en 1878 a Chile. Arquitectónicamente, el Palacio Carrasco se distingue por su construcción en estilo neorrenacentista francés, con una estructura de 2 pisos que incluye una mansarda, un zócalo y 2 cuerpos que sobresalen en su fachada. La entrada está enmarcada por un pórtico con 3 arcos normandos, al que se accede por 2 escaleras simétricas. Luego de los terremotos de 1965 y 1971, la construcción
la construcción quedó con graves daños y se llegó a pensar en demoler el edificio. Pero fueron los vecinos de la ciudad quienes se manifestaron en contra de esta decisión, argumentando que era posible reconstruirla si se destinaba la inversión adecuada. Así, gracias al empeño de la comunidad, el Palacio Carrasco aún sigue en pie. La edificación original, restaurada en 1975, como dijimos, sufrió graves daños en el terremoto de 1985, oportunidad en que se desplomó la terraza frontal, siendo reemplazada por un balcón más estrecho. El terremoto de 2010 obligó a cerrar el palacio por un nuevo proceso de restauración. En 1977, la municipalidad ocupó la edificación para instalar la Biblioteca Municipal Benjamín Vicuña Maquena y las dependencias del Museo Arqueológico y de Ciencias Naturales Dr. Francisco Funk. Ojo, estuvo ahí el Museo Funk. A raíz del terremoto de 1985, eh, el Museo Funk fue trasladado a su ubicación actual en 4 Norte, esquina de 1 Oriente. El terremoto de 2010 nuevamente obligó a cerrar el palacio para un nuevo proceso de restauración. El Palacio Carrasco y sus espacios circundantes fueron declarados monumento histórico en 1986 por sus grandes méritos y calidad arquitectónica, así como por constituir un ejemplo clásico de la vivienda palaciega característica de la época de esplendor de la ciudad de Viña del Mar. Actualmente, en el Palacio Carrasco funciona el Centro Cultural de Viña del Mar, la Biblioteca Municipal Benjamín Vicuña Maquena y el Archivo Histórico Comunal, y también es sede del área de desarrollo turístico y económico de la ciudad Jardín. Ese es nuestro hermoso Palacio Carrasco que está ahí, en Libertad entre 3 y 4 Norte. Así es, Francisco, y se nos acabó el primer bloque. Vamos, Tenemos oye, Mario, yo tengo un par de puntos que hablar respecto de esto, pero lo hacemos, que me parece interesante, a la lo vuelta. hacemos a la vuelta. Perfecto. Vamos a Señores la pausa. auditores, nos vamos por un momento, escuchamos una linda canción y volvemos. Eso, un lindo tema musical folclórico. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos nuevamente a Radio Portales, a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, que nos permite estar junto a ustedes en sus lugares, en el trabajo, a esta hora del día, de regreso, muchos de ustedes del trabajo a la casa. Y por supuesto también agradecemos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Ya, vamos entonces con el segundo bloque y Francisco nos quería hacer un par de comentarios que quedaron pendientes en el primer bloque a raíz de la historia de Valparaíso, el Palacio Carrasco. Correcto, correcto. Ujú. Oye, señores auditores, en el primer bloque, para los que no nos escucharon, estábamos hablando de el Palacio Carrasco. Y en el frontis del Palacio Carrasco está la escultura La Defensa, del famoso escultor francés Rodin. Yo quería agregar que esta escultura, La Defensa de Rodin, llegó a Chile para competir como una de las alternativas para hacer la escultura del monumento a los héroes de Iquique, en Valparaíso. No fue seleccionada, pero ya estaba aquí en Chile, quedó aquí en Chile y fue instalada en Viña del Mar. Así que cuando usted está esperando micro ahí en la Avenida Libertad, en el paradero grande que hay ahí entre 3 Norte y 4 Norte, la escultura que tiene a sus espaldas, que a las espaldas suyas está el Palacio Carrasco, es esta la defensa del afamado Rodin. Y lo segundo que quería agregar, Mario, como dato cultural, digamos, como conocimiento inútil, es el tema del apellido Álvarez con S. Francisco Álvarez, que era el dueño de la hacienda Las Siete Hermanas y de la hacienda Viña del Mar, donde se construyó la ciudad de Viña del Mar, era un inmigrante portugués que venía de la ciudad de Viana. Por eso viene el par Viana Álvarez ahí de la calle Claro. Viana, ¿ya? Y ese señor Álvarez, su apellido era con S. Y él le escribía con S y así era. Su hija, que se casó posteriormente con José Francisco Vergara y que hicieron realidad la ciudad de Viña del Mar, mantuvo la S en su apellido. Pero ya los nietos del señor Álvarez empezaron a escribir el apellido Álvarez con Z. Me imagino que influenciados porque estaban en un ambiente español y en España el apellido Álvarez se escribe con Z, ¿ya? Y al final desapareció el apellido Álvarez con S. Pero eso, y además en esos tiempos, recordemos, el tema de los apellidos no era muy riguroso. La gente se cambiaba de apellido, se cambiaba de nombre, lo escribía de una manera, lo escribía sobre todo con los extranjeros que llegaban con apellidos raros. Aquí simplificaban los apellidos y se acaba. Así que cambiarse el apellido de el Álvarez de esa Z no era ningún problema. Pero
los que se cambiaron el apellido fueron los descendientes. El señor Álvarez y su hija son Álvarez con S. Y la calle Álvarez es la calle del señor Álvarez con S. Eso quería aclarar, Mario. No, excelente. Y ojo, cuando vean la señalética, no está mal escrita. Es Álvarez con S. Está bien. Es con S. Y si lo ven con Z es porque está mal escrita. Exactamente. La calle Álvarez, porque yo, por ejemplo, yo nací en la comuna de San Miguel en Santiago, en la calle Álvarez de Toledo, Álvarez con Z. Ese Álvarez era español, pues ese llegó en Álvarez, 1500 y tanto, porque Álvarez de Toledo, Álvarez claro, de Toledo, ese era Álvarez con claro. Z. Claro. Pero la calle Álvarez es Álvarez con S. Ya. Oye, una anécdota, una nuera que estuvo viviendo con mi hijo, estuvieron viviendo un tiempo en España, entonces estaban haciendo bromas, ¿ah? Entonces, con unos españoles. Entonces dijo, ¿cuál es el pez? Dijo mi nuera, ¿cuál es el pez más cerrado? Ah, no atinaron las españolas, entonces mi nuera dijo, el pestillo. Entonces las españolas le dijeron, Paula, pero pez no suena con no rima con pestillo, porque para nosotros la pronunciación de la S y la Z es lo Claro, mismo, pero para los claro. españoles no es lo mismo, entonces pasar de pez a pestillo no le andaba la cosa. Pero Paula, no, eso no rima. Y ellos hacen la diferencia entre la S y la Z. Sí, Nosotros absolutamente. no, claro. Así es. Ya, vamos entonces con la pauta. Ya se nos han ido casi 5 minutos del segundo bloque. Ya, el primer tema, o el segundo tema de la pauta es aumento alarmante de muerte violenta de niños. A ver, durante este año se han registrado 48 fallecimientos de niños y jóvenes víctimas de homicidios, según datos levantados y cruzados por la Defensoría de la Niñez, que analiza cifras del Estado, del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS. Esto fue dado a conocer anteayer, ya no me acuerdo, creo que no, ayer fue dado a conocer esto. Bueno, eh, superando ya a noviembre de 2025, superando el total de fallecimientos de niños y jóvenes a causa de muertes violentas del año 2023, donde la cifra de víctimas menores de edad fallecidas por armas de fuego llegó a 42. O sea, el año pasado, en todo el año hubo 42 y ya en este minuto llevamos 48. Y ya el año pasado, esta cifra había crecido un 22,2% respecto al año anterior. O sea, está aumentando, cada año está aumentando más la muerte de niños y jóvenes a raíz de muertes violentas por armas de fuego. 6 de cada 10 mueren en circunstancias de crimen, delitos asociados a balaceras, balas locas, protagonizados en acciones delictivas, perdón, etcétera. O sea, en hechos violentos delictuales, en donde ellos son parte, son actores de este hecho delictual, o muchas veces, como hemos visto, son víctimas. Un baleo en una plaza a una persona, una bala loca, ¿no es cierto? Un niño que estaba jugando en la plaza, ha sucedido varias veces. O alguien pasa en un auto disparando contra una persona que está en el frente de la casa y el niño que estaba ahí cerca de él recibe una bala. El 40% de los niños que mueren lo hacen participando en bandas delictivas o de crimen organizado. Eh, las estadísticas más generales están hablando de cerca del 20% de los delitos en que mueren los niños tienen vinculación con el crimen organizado. O sea, fíjense el detalle, 40% de este total de niños que mueren lo hacen participando en bandas delictivas. Y el otro 60%, lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Muertes por producto de circunstancias, producto de un hecho delictual. Las estrategias principales que utiliza el crimen organizado para romper la cohesión social y lograr la impunidad delictiva es el reclutamiento de niños y jóvenes. Lo Mario, dejamos ahí, Francisco. lo que tú comentas a mí me lleva a pensar lo siguiente. La ley aparentemente protege a los niños. Aparentemente. Los menores de 14 años son inimputables y entre 14 y 17 años se acogen a la ley de responsabilidad penal que busca su reinserción en la sociedad. Pero ¿qué pasa con esto? Como los niños son una excepción, los niños son distintos al resto a los adultos ante la ley, en la práctica son usados por las bandas criminales para delinquir. Y eso, que es lo que planteaste tú.
¿Ya? Y eso es lo que los lleva, o sea, eso es lo que hace atractivo a los niños, eso es lo que hace atractivo tener a los niños en las bandas criminales, porque la ley Sí, cierto, claro, hace excepciones para los niños. claro. Entonces, la duda mía es, ¿está la ley efectivamente protegiendo a los niños? Y no solamente si la ley está protegiendo a los niños o no, si es que la ley está realmente protegiendo a la sociedad. Veamos quiénes son los que hacen los portonazos. En general son niños. ¿No será el momento de revisar esta ley? ¿No deberían haber, cómo se llama, parte de la ley que diga, por ejemplo, que todas estas asociaciones ilícitas, en que se aparezcan niños en estas asociaciones ilícitas, o un adulto acompañado de niños participe en un delito que tenga penas mayores, Pepito paga doble? Y los mismos niños también, revisar cómo se van a tratar estos niños, con el propósito de proteger a los niños efectivamente, que desaparezca este incentivo perverso a usarlos en la delincuencia. Pero por supuesto, Francisco, por supuesto que debiera ser así, pues si la ley no está escrita en piedra, la ley puede ser modificada y se tiene que modificar, se tiene que ir adaptando a los tiempos. Entonces, en este minuto usted preguntó, ¿la ley está protegiendo a los niños? Bueno, en este momento, desgraciadamente, sí, no vamos a decir que no protege a los niños, pues está hecha para proteger a los niños, que está siendo inefectiva o debiera modificarse así. Pero en esta oportunidad, además de proteger a los niños, también está protegiendo a los delincuentes que están aprovechando de los niños, pues. Genera incentivos perversos. Claro, Cada vez que uno hace una excepción, ese es el hay que tener tema, mucho cuidado porque esa excepción siempre ese genera es un el incentivo tema, perverso. ese es el tema. Y yo quiero hacer un alcance además. A ver, vamos a hablar de la cultura woke ahora enseguida. Pero ¿cómo se llama? Estos progresistas, ellos son enemigos de la represión. O sea, ellos, todo esto, cuando hablamos de estos temas, no, que aquí hay que ir a la prevención. Prevención, sí, correcto, sí, sí, perfecto. Hay que ir a la prevención. Pero si no tenemos represión, ¿cómo, lo que usted acaba de mencionar, cómo desincentivamos la delincuencia? Tiene que haber represión y represión dura para que haya un desincentivo a delinquir. Tiene que haberlo, pues. Y lo último, no sé, por lo menos por mi parte, es que aquí lo que se habla aquí está por detrás, ¿no es cierto?, el crimen organizado. La delincuencia ha crecido, pero de manera exponencial en nuestro país. Y que desgraciadamente el Estado ha sido incapaz, repito, incapaz de protegernos a los ciudadanos de la delincuencia. Ha sido incapaz. Y solamente recordar al tristemente recordado señor Monsalve cuando era subsecretario del Interior, hace unos años atrás, no recuerdo el año, cuando en la prensa se comenzó a hablar del Tren de Aragua. Lo recuerdo como si fuera el día de hoy, y él en la conferencia dijo, no, dijo, esto es invención de la prensa. Lo dijo así, invención de la prensa. A los pocos meses ya estábamos hablando de detenidos y ya se estaba confirmando el Tren de Aragua. Entonces, perdón, con esa actitud, don Francisco, ¿cuándo diablos vamos a poder combatir efectivamente la delincuencia, pues? Bueno, eh, yo creo que es un tema que largo, pero dejémoslo por ahí, hasta ahí por el momento. El próximo tema es la cultura woke inicia el retroceso. A ver, enseguida vamos a hablar de lo que es la cultura woke. Vamos a definir lo que es, para los que no conocen lo que es la cultura woke. Woke se escribe, con K y doble, Puedo doble. hacer un paréntesis como introducción nomás. Ujú, Es una palabra en inglés. ujú, Wake es despertar. Woke es ujú. despertó. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de la cultura woke, es la cultura de los que despertaron. Ese es el origen de la palabra. Sí, así es, Francis. Que no se contrapone con lo que tú vas a decir después. Sí, claro, claro. La cadena de supermercados Walmart en Estados Unidos se ha sumado a un grupo de empresas que han decidido desmantelar sus programas de diversidad, equidad e inclusión. DEI, la sigla en inglés. Walmart, que es la mayor minorista empleadora del sector privado en Estados Unidos, tiene 1,6 millones de trabajadores, dijo en una nota a los medios que quiere fomentar un sentimiento de pertenencia y que está dispuesta a cambiar junto a su plantilla y sus clientes que representan a toda América, no una parte solamente de América, a toda América. El líder es de Walmart. No le cambiaron el nombre cuando lo compraron porque la marca líder estaba totalmente posicionada, pero la marca líder es de Walmart. Así es, del señor Walmart.
Entre los cambios que va a realizar Walmart, dejará de vender productos de temática LGTBQ de terceros en su tienda online, incluidos productos promocionados para jóvenes transgéneros como las fajas de pecho, y dejará de compartir datos a una ONG que hace seguimientos de políticas LGTBQ, indicó, ¿no es cierto?, indica el comunicado. Walmart se suma a otras firmas importantes como Harley Davidson, Tractores Supply, John Deere, que recientemente han anunciado que realizarán o suspenderán sus políticas DEI, estas de, como dijimos, de diversidad, equidad e inclusión. Eh, Aspectos que van desde apoyar la marcha del orgullo hasta medidas para combatir el cambio climático. Bueno, y esto, fíjese que en Estados Unidos lo había escuchado yo en la radio, ¿ah? En el caso de Walmart, fue muy influenciado por un activista, el señor Robbie Starbuck. Yo no sé si tendrá algo que ver con los Starbucks, las cafeterías, pero pues, el nombre de él es Roy Starbuck, que es un activista que hace campañas de boicot en contra perdón, en redes sociales contra empresas que considera woke. Y este señor, o sea, tiene tanta, ahí no está agregando que John Deere es una marca de tractores y equipo de maquinaria de granjas. No nos agrega ahí Enzo por mensaje. Eh, ¿Cómo se llama? En el caso en el caso de Walmart, este señor Robbie Starbuck es tan poderoso que en su boicot por redes sociales a la empresa que considera woke, que él advirtió a Walmart que esta empresa iba a ser la próxima, ¿no es cierto?, a la cual iba a realizar, en contra de la cual iba a realizar una campaña. Bueno, pero este señor Robbie Stark representa a millones de estadounidenses que ya están cansados ya de este tema, ¿no es cierto?, de exagerar tanto. Ay, aquí en Chile hemos visto, ¿no es cierto?, hasta, perdóneme, lo voy a decir con toda su letra, hasta Radio Patrullas pintado del arco iris. Entonces, ¿no será como mucho? Bueno, en Estados Unidos ya vienen de vuelta, ya se cansaron de esta moda, eh, eh, que es una moda, lo digo muy responsablemente, una moda absurda, ¿no es cierto? Llegar al extremo todo esto, ¿no es cierto? Y de poner a las minorías por sobre las mayorías, los intereses de las minorías por sobre por sobre las mayorías. Bueno, eh, eso, Francisco. Yo Oye, creo bueno, que hasta en Estados Unidos hasta el Partido Comunista está dando atrás. Hace poco estuvo aquí en Chile una, ¿cómo se llama? Una representante, no era exactamente comunista, pero era socialista de extrema izquierda, digamos, y ella hablaba de los woke y que en realidad no le parecía bien. Porque, como dijimos, woke es despertó. Pero ¿a dónde despertó? ¿A qué despertó? ¿Cuál es el camino? Despertaron hacia la cultura, porque desgraciadamente todo esto que hemos hablado, las banderas de lucha, que son banderas de conveniencia, ¿cómo se llama? Y siempre buscando nuevos argumentos, la lucha de clase, fracasó la lucha de clase, entonces ahora tomaron el tema ¿cómo se llama? Del ecosistema, lo cual me parece muy bien que el ecosistema hay que cuidarlo, pero perdónenme, no han habido desastres ecológicos en ninguna parte del mundo más grandes que los desastres ecológicos de los países que están en manos de sistemas comunistas, ¿ya? Y nuevamente, ellos se toman de estos, pero no lo practican, ¿ya? Pero entonces, cuando dicen que despertó, ¿despertó hacia qué? Despertó hacia la anarquía, hacia la idea de destruir lo establecido, de tratar de establecer un orden social. No saben cuál es el nuevo orden social que ellos quieren establecer. Saben que no les gusta lo que hay, y les gustaría otro, pero no saben ni qué ni cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Usan el modelo que ha usado la gente de extrema izquierda toda la vida, que es generar un conflicto y que ese conflicto va a generar el cambio, porque alguien, no ellos, alguien más va a venir ¿cómo se llama?, a solucionar el conflicto. También es woke lo que pensaba este frente amplista, ¿cómo se llama? Sebastián de Polo, ¿no es cierto? Que declaró, lo tengo anotado aquí, vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes. Eso es claro. lo que iba a hacer este personaje woke cuando ellos estaban en campaña, cuando él estaba viendo que ya que estaban ganando las elecciones y que Gabriel Boric iba a ser el presidente de la República.
¿cuáles eran las transformaciones importantes que iban a hacer el mamarracho? El proyecto de constitución, que felizmente nos quedamos dormidos respecto del WOC, pero efectivamente despertamos y nos dimos cuenta, oiga, para dónde nos están llevando con todo este sistema? ¿Ya? Y la verdad es que el WOC es un método. A todo esto, el origen de los WOC es un tema digamos, de grupos afroamericanos en Estados Unidos, que la verdad es que yo lo respeto mucho porque en una época eh, lo pasaron muy mal Francisco, los afrodescendientes allá. Sí, sí, Francisco, es que yo justamente me quería referir a eso, pero además son muy miserables, y lo digo con todas sus letras, son muy miserables, porque esto del woke, el origen del movimiento woke, o sea, como movimiento, esto es por el problema racial de Estados Unidos, que es un movimiento y una realidad que es indignante y que por supuesto que es aberrante. Entonces, por supuesto, no puede haber una sociedad, ¿no es cierto?, en donde los negros nos tengan prohibido, o sea, la gente de color, de raza negra, tenga que, no pueda entrar a un lugar o no pueda sentarse en la micro, como llegó a ser en Estados Unidos, ¿no es cierto?, o que tiene que sentarse en los asientos del fondo. O sea, eso es discriminación absoluta. Pero el movimiento woke fue eso, eso era. El movimiento woke nació en Estados Unidos. Por el tema de el racismo que existía en ese país. Entonces, pero ellos toman esto, quieren una causa justa, una causa absolutamente lógica, para, utilizan el término woke para incorporar todas estas banderas, ¿no es cierto? Estas banderas, como usted muy bien lo dijo, Francisco, estas banderas de conveniencia, ¿no es cierto? Cuando lo hemos dicho, cuando en los años 60, en los años 70, era la lucha de clases, los ricos contra el pobre, el proletariado contra los capitalistas, y como eso se terminó, se murió, ya no existe, entonces ahora agarramos todas estas otras banderas de conveniencia, ¿no es cierto? El feminismo, ¿cómo le llaman? el feminismo parece que murió con Boric y con Monsalve. No me diga nada, no me diga. Pero bueno, ese es el tema. Entonces, además son muy miserables, ¿no es cierto? Porque toman un movimiento o el nombre de un movimiento que fue muy justo y lógico, ¿no es cierto?, para utilizarlo en su beneficio. Bueno, pero la buena noticia es que en Estados Unidos están de vuelta. Esperemos que nosotros despertemos también pronto y nos vayamos de vuelta de esta cosa absurda, ¿no es cierto?, que es irnos al extremo, ¿no es cierto?, con un tema como es la defensa de las minorías y el tema de la ecología, que es una cosa absurda. O sea, perdón, aquí una línea de alta tensión, ¿no es cierto?, que no me acuerdo ahora, pero eran algo de 70 y tantas torres de alta tensión, que iba a mejorar, por supuesto, la calidad de vida de millones y millones de chilenos. Se suspendió porque dos torres pasaban por sobre un sector, ¿no es cierto?, donde habían ni siquiera era un bosque, eran unos arbustos, perdón, discúlpenme, o sea, bueno, insisto, eso es walk, eso es cultura walk, ir al extremo, ir a un extremo absurdo. Ya, vamos con el último tema, a ver si lo alcanzamos a desarrollar. Y aquí nos hacemos una pregunta: ¿cuánta gente trabaja para el Estado? Esa es una pregunta sin respuesta, desgraciadamente increíble, increíble pero cierto. Si usted va y le pregunta a cualquier empresa particular cuánta gente trabaja en su empresa o en su cadena o en su cadena, ¿no es cierto? Una multinacional, o estas empresas grandes, ¿no es cierto?, de retail, por ejemplo, tienen perfectamente claro. En Chile no sabemos cuánta gente trabaja para el Estado. Increíble, por cierto. La Dirección de Presupuestos dice que son 844.000 en todo el país, y eso en base a las estimaciones a raíz del beneficio de reajuste del sector público. Eso dice la Dirección de Presupuestos. Pero eh, el Instituto Nacional de Estadística cuantifica en 1.214.315 los asalariados públicos al trimestre febrero-abril 2024. ¿Esto por qué? A raíz del censo que se acaba de realizar, pues, este año. Entonces, de 844.000 a 1.200.000 y tantos mil, hay harta diferencia, pues. Un 50% más, Claro, en la mitad más, claro. hay harta diferencia. Y el tema es ese. Bueno, el año pasado, entre paréntesis, el INE, se creó aquí un terremoto político cuando el INE indicó que había habido un fuerte crecimiento del empleo público en el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2023, en donde hubo un alza de 100.000 personas en el aparato público, pues, al año pasado.
Y aquí hubo mil desmentidos, ¿no es cierto? El ministro el ministro de Hacienda dijo que no, que eso eran cosas, que eran estimaciones Oye, locas. sí, oye, Mario, y perdón, un paréntesis respecto a lo que estás diciendo. La forma más típica de ingresar inicialmente al Estado es a contrata. No es un contrato permanente, sino que es personal a contrata, ¿no es cierto? Y el contralor anterior, Bermúdez, sacó un dictamen de que si una persona llevaba 2 años contratado en este contrato Claro, provisorio, digamos, con el Estado, ya claro, pasaba a ser un contrato permanente. claro. Con lo cual, dentro de un gobierno, el gobierno antes de retirarse, 2 años antes de retirarse, contrataba un montón de gente y esas personas posteriormente pasaban a ser empleados del Estado, como se llama, con contrato formal. La Contralora actual cambió el criterio, ahora dijo son 5 años, ¿ya? Con lo cual los 5 años en realidad es un número bastante importante porque implica un cambio de gobierno, ¿ya? Claro. Y ahí están en la calle, ayer habían protestas en Santiago, yo ayer tuve que ir a Santiago y a tomar el metro, no pude tomar el metro porque estaba cerrado, porque había una protesta que estaban protestando por el sueldo, pero también por este tema ¿cómo se llama? Por el tema del cambio de 2 años a 5 años, ¿ya? El cambio de Entonces, criterio todavía. y hoy día, Mario, perdón, el último, y te dejo la palabra, de cada 5 personas que se contratan hoy día en Chile, 4 los contrata el Estado y 1 lo contrata los privados. ¿Y los sueldos quién los pagan? Los privados, con sus impuestos. Y ese es el problema. Si al punto digamos eso, desgraciadamente se nos fue ya el tiempo, pero ahí está la diferencia, pues, de 844.000 a 1.200.000 y tanto, Francisco lo mencionó. 844 son los empleados permanentes, pues. El resto, la otra mitad, está en toda esta gente a contrata, porque por supuesto, mañosamente querían contratarlos rápidamente en 2 años. Y que la Contralora en muy buena hora, ¿no es cierto?, cambió el criterio. Pero bueno, ese es un tema. Y lo último es que sigue creciendo, acaba de aprobarse, está en la Cámara, en la Cámara de Diputados, se acaba de aprobar la creación del Ministerio de Seguridad, un nuevo ministerio con chorrocientas secretarías regionales, con Ceremis, con empleados, con choferes, con secretarias, con edificación. Bueno, y todo eso lo paga ¿quién? Todos nosotros. Todos nosotros. El Estado continúa creciendo y continúa siendo ineficiente. Ahí vamos recién. 48 niños muertos, producto que el Estado no es capaz de defendernos contra la delincuencia. Entonces, crece el Estado. ¿Se justifica que crezca? Ya. Esa es la pregunta que dejamos lanzada, Francisco, y tenemos que irnos. Mario, un gusto haber estado contigo de nuevo. Señores auditores, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre se les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.